Bien, amigos del periódico El Día, les damos otra vez la bienvenida a esta serie de entrevistas denominadas Rebeldes con Causa. El día de hoy me place presentarles a una persona que estar junto a mí, ¿verdad? Me siento algo motivado por tenerlo sentado al lado mío. Es político, escritor, ensayista, socialista, revolucionario. Por encima de todo, ¿verdad? Su vida pública ha estado marcada por la lucha, empezando incluso por la lucha, en contra de la dictadura de Trujillo, por resistencias ante gobiernos autoritarios, por su compromiso con las causas populares. Es una persona muy querida en República Dominicana y a la vez odiada por algunos sectores. Damos la bienvenida a Rebeldes con Causa a nuestro estimado Narciso Isa Conde. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Qué gusto poder Gracias tenerle. por tenerme presente. Eso es de orden, eso es de orden. A mí me gustaría empezar, valga la repetición, por el inicio. Sí. ¿Cómo empieza la vida de Narciso Isa Conde? ¿Qué recuerda de sus primeros años de vida? Bueno, yo nací en San Francisco de Macorís. Soy hijo de un padre de descendencia árabe y una madre de descendencia catalana. Mi padre era un simple empleado de la Casa Muné en San Francisco de Macorís cuando yo nací. Mi primer recuerdo, que lo tengo en los relatos que hice de vida, de lucha, fue el terremoto del 46. Ok. Yo estaba viviendo en ese momento en la casa de mi abuela. ¿Era un niño todavía? Sí, tenía 4 años. 4 años. La casa de mi abuela estaba frente al parque, yo estaba ahí y se derrumbó la iglesia. Recuerdo a las señoras en las calles arrodilladas, clamando al cielo, ¿no? Ese recuerdo me quedó muy grabado. Luego supe de lo de Matanza, Matancita, el maremoto. Sí. Maremoto. Pero ya luego más tarde nos trasladamos a Salcedo. Mi papá fue ascendido, fue gerente en la Casa Muné en Salcedo. Luego a Puerto Plata, donde estaba el hermano de mi padre, un tío que nos quiso como hijo, a mí, a Tony. Él no tuvo hijos. Mi vivencia en Puerto Plata también un recuerdo muy lindo por todo lo del mar. Aprendí a nadar en la Poza del Castillo. De manera que cuando vuelvo a Loco al cantar Poza del Castillo, bueno, me llega al alma, ¿no? Naturalmente. Claro. Ahí, teniendo 5 años, se pichó el salvavidas y salí nadando. ¿Pero no había nadado antes? No, bueno. Salió ahí. Me bañaba ahí con un salvavidas. Pero salí nadando y ya luego la vida en Puerto Plata era prácticamente el estudio del mar. Por eso el mar, tengo un cariño inmenso al mar, ¿no? Qué bien, qué bien. Son momentos son recuerdos muy hermosos. ¿Qué tiempo duró ahí en Puerto Plata? Y también para mí, para mi vida política, Puerto Plata tiene un gran significado, porque mi tío era un rebelde. Y, ¿Cómo se llamaba su tío? Rafael Isa. Ok. Rafael Isa Dager. Mi papá se llamaba Aris Isa Dager. Mi madre, Mercedes Conde, Conde Pausa. Era de los Conde Pausa, como le dicen en San Francisco de Macorís. Mi tío, pues, era un rebelde y muy tempranamente, en un momento determinado, que mi familia tuvo un problema de ingresos porque cancelaron a papá de un trabajo. Estábamos aquí en la capital. Nos mandaron, vamos a decir, a Puerto Plata, a la casa de mi tío, donde yo hice el primer año del bachillerato. Y ahí él nos fue inculcando la idea contra la tiranía, ¿no? Como él era un rebelde, él había vivido un año en Francia. ¿Cómo era, sus estudios. perdón que le interrumpa, cómo era esa transmisión de conocimiento?
Tenemos entendido que había, ¿verdad? Estaban los chivatos del régimen. ¿Cómo lo hacía? ¿Lo hacía secretico en la casa? En la casa. Ok. Estando solos nosotros. Ya. Generalmente oyendo música o algo. Ya un poco más tarde, bueno, sí, íbamos de vacaciones también, y cuando entró el proceso de la Revolución Cubana, él ponía Radio Habana, Cuba, Radio Rebelde también, escuchábamos los discursos de Fidel, y ahí, bueno, fuimos inclinándonos por lo esa idea. Lo escuchaban por la banda ancha. Sí. Okay. Banda ancha. Sí. No había televisión. No había televisión, sí. Yo entonces, recuerdo que el primer televisor que vi fue un cruce por Santiago, que él mismo nos dio, en una casa de un representante de una compañía extranjera, había una televisión, que él era amigo de ellos. Pasó por la casa y nos enseñaron la televisión, como wow, la gran descubrimiento. Blanco y negro, naturalmente. Por supuesto. Sí. Muy bien, de esa etapa... Ahí quiero decirte también que en la escuela normal, yo entré a la escuela normal a 12 años, cumplí al mes, a los 2 meses de estar en el primer año de bachillerato. Eso era en Puerto Plata. Cumplí los 13. Okay. El director era un tipo muy rígido, ex militar, don Carlos Hernández se llamaba. Fue después ministro del gobierno de Inver Barrera, ministro de Educación. Pero ahí hice amistad con uno de los hijos de la familia Borda. Hicimos una gran amistad, él vive todavía, Chito Borda, le decíamos Chito. Y ahí comenzamos las primeras conversaciones antitrujillistas. Te quiero decir que ya a los 13 años yo tenía conciencia de lo que era la tiranía de Trujillo. Ya prácticamente al final de la dictadura, aunque le quedaba todavía un trecho de unos 5 o 6 años. Y ya luego, con el tema de la Revolución Cubana, de la venida de mi familia, bueno, después de Puerto Plata estuvimos de nuevo en San Francisco. De San Francisco por razones de que mi mamá quería estudiar. Ella había dejado el bachillerato en el 2º año, se casó con mi padre y insistió muchas veces en reanudar los estudios hasta que por fin lo convenció, lo venció. Y hizo el bachillerato, tuvo que comenzar el bachillerato de nuevo en San Francisco, lo hizo en 2 años y vino a estudiar a la capital ingeniería y arquitectura. Entonces montó una pensión frente a la universidad. Yo he relatado esto muchas veces. En esa pensión, las primeras pensionadas eran 4 jóvenes, 2 de ellas eran las hermanas Mirabal, María Teresa y Minerva. Tomasina Cabral, tremendo, que era también de Salcedo, eran conocidos, las familias se conocían. Y la hija de nuestra comadrona, que se llamaba Fica Ventura, Isaura Ventura, estudiaba medicina. Y bueno, ya tú te imaginarás lo que significó para nosotros en la familia. Mi madre hizo una gran amistad con Minerva. Lo que significó el asesinato de las hermanas Mirabal. Minerva y Manolo se conocieron prácticamente en la esquina de mi casa. Manolo también estaba en una pensión muy cercana a la casa nuestra y visitaba enfrente de la casa porque no se usaba antes. Era los cuidados que se tenían, ¿verdad? Sí. Pero ahí también conocí a Manolo, ¿no? Entonces ya eso nos comprometió como generación. Tiene mucho que ver la época en lo que fuimos. La época influyó. En lo que fuimos en ese periodo, pero persistir fue lo difícil, permanecer. De esa etapa podría decirse que el asesinato de las hermanas Mirabal marcó un punto de quiebre en su vida. Claro que sí, porque además me enroló en el primer movimiento organizado que yo participé. Yo estaba en 2º año de medicina y un compañero mío que era hermano de Federico Pichardo, que vino en la expedición de junio del 59,
Rafael Pichardo Esteve, un médico cardiólogo eminente. Éramos de los compañeros y amigos del curso. Pues intimamos también con el tema de la lucha contra Trujillo. Y él estuvo enrolado en una cadena que consistía sencillamente en reproducir una carta de protesta de mano en mano, copiada a papel carbón en maquinilla, de mano en mano. Él y yo nos salvamos de la cárcel, la tortura, porque lograron detectar el proceso, porque creció en la universidad, creció fuera de la universidad. Y Teobaldo Rodríguez, que fue secretario general después de la universidad, dirigente también del grupo Fragua, miembro del 14 de junio, había estado en la 40, era muy amigo de Rafael Pichardo. A él lo capturaron porque tenía también antecedentes, pero no dijo nada. Lo torturaron, lo colgaron incluso con la cabeza para abajo y no habló. Entonces por eso lograron ustedes... La cadena se cortó. Se cortó y no llegaron. Se cortó la cadena. Bueno, pero seguimos después en la conspiración, ingresamos a la agrupación política 14 de junio. ¿Cuándo empezó a combinarse la ideología con las armas? Bueno, había una inclinación natural. Primero, la tiranía era tan férrea que siempre se pensaba en eso. Bueno, nosotros llegamos a fabricar bombas. Eran bombas sobre todo de estruendo para crear tensiones. Nunca la colocamos en sitios donde hacían daño, sino más bien el estruendo. Pero teníamos una gran admiración por los guerrilleros de Sierra Maestra. Ya entonces también conocíamos algo de la historia, de la expedición de Luperón, de Tulio Arbelo, de la formación del Partido Socialista Popular y la Juventud Democrática. Minerva fue de la Juventud Democrática y nos hablaba en la casa de su vínculo con Pericles Franco, que es tío de Lourdes, de mi compañera, estaba casado con una tía, una hermana de la madre de Lourdes. Y bueno, Pericles también lo conocíamos por Puerto Plata. Y ya entonces comenzamos a pensar en revolución, no simplemente en antitrujillismo, en antitiranía, ¿no? Pensar en revolución, en disposición de actuar en la lucha insurreccional si fuera necesario. Ese era un periodo, fue un periodo de lucha política sobre todo, ¿no? A raíz del ajusticiamiento del tirano, de la irrupción de la población a las calles, a las protestas, a las movilizaciones, después los grandes mítines, la persecución de los esbirros. Claro. De los esbirros. ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo pasó ese proceso? Bueno, yo vivía todavía ahí frente a la universidad, donde te decía que mi madre tuvo la pensión. Ahí ya recibimos la noticia la madrugada del ajusticiamiento de Trujillo. Nos alegramos muchísimo. Ya nosotros teníamos una relación de jóvenes que estábamos en diferentes facultades. Los hermanos Checker, Luis Checker Ortiz y Eri Checker. Eri fue un gran amigo mío toda la vida, hasta recientemente que murió. Era antitrujillista, aunque su padre era un funcionario, pero un funcionario honesto. Chiqui Troncoso, el hermano de Tomás Troncoso, que vivía en el barrio, también era antitrujillista y era estudiante de ingeniería. Y así se fueron creando las relaciones. Veníamos ya con inquietudes del bachillerato en el Colegio de La Salle.
Tuvimos de profesor a Papito Sánchez Sanyén, que fue un mártir de ese proceso de la lucha antitrujillista, fue de los que asesinaron después del ajusticiamiento del tirano. Aunque no llegamos a intimidar con él, él tiraba sus onda, él daba clases de literatura, tiraba su cacarita, como dicen, ¿no? Y eso también no... lógicamente, se tomaban muchas precauciones, porque claro, en el curso habían hijos de generales, de trujillistas, de funcionarios trujillistas, ya mucho más comprometidos con el régimen, y ellos mismos, algunos vinculados a la Trujillo, en fin, todo esto. Entonces sonaba todo el tema de la cofradía, y todo esto despertaba un sentimiento de repudio, de rechazo a la manera como se comportaban los adeptos de la tiranía, todo el tema del caliezaje, la permanente vigilancia, los riesgos, las tensiones, los miedos, lógicamente, claro, que había que vencer. ¿Recuerda algún evento que tuviera que lidiar o enfrentar directamente a autoridades policiales o militares? ¿El primero o uno que marcó en esa etapa de su vida? Mira, en una tuve hasta una discusión con Radamés Trujillo. ¿Qué? Que visitaba por la esquina de mi casa. Ajá. Porque estaban él y unos compañeros estaban enamorados de alguna de las muchachas que vivían por ahí. Y bueno, en un acto de eso de prepotencia de ellos, ¿no? Yo estaba jugando pelota en la calle con otro amigo del barrio. No recuerdo exactamente todo el incidente, pero sí que le dije 2 o 3 cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? Y después, imagínate, mi mamá me dice, pero tú no sabes lo que tú has hecho. Pero bueno, no pasó de ahí. No se piensa mucho. No pasó de un choque de muchachos, vamos a decir. Uno estaba, en ese momento yo tenía algunos 10 años, 11 años. Ok. Pero todo eso forma un tema, un ambiente que va desarrollando en uno muchísimas inquietudes. Ver a aquellos muchachitos en Cadillac convertibles manejando, ¿no? El contraste entre la pobrecía y las élites, las élites del poder. Y ya conociendo uno que existía la tortura, que existía la prisión, los asesinatos, hablábamos de eso, ¿no? Pues todo eso, pero ya directamente mi primer apresamiento fue posterior al ajusticiamiento de Trujillo, ya durante el Consejo de Estado. Ya habíamos editado el periódico Fragua, y yo participaba, un periódico universitario verdaderamente, ¿qué te diría? Que marca un momento de ese periodo tremendo, porque era un periódico de contenido, con página literaria, con reportaje político, con teorías revolucionarias. Fragua, su lema era fascinante: pensamiento y acción fundidos en armas contra la injusticia. Es una provocación. Entonces, bueno, yo participé en la formación de ese periódico, después estuve en la dirección colectiva del mismo. Previamente fui distribuidor de ese periódico, ¿no? Se editaba en la Nación, ahí comencé a vincularme al tema de las ediciones. Bueno, conocimos lo que era una impresión en plomo, la corrección de estilo la hacíamos nosotros mismos. Cuando se trabajaba periodismo de verdad. No digo que ahora no, pero es más fácil. Claro. Pasábamos casi noche hasta la madrugada en el momento de la edición. Y del periódico de ahí lo llevábamos a la oficina que estaba en el edificio Copelo, en el edificio Vaquero, mejor dicho, frente al Copelo, en la calle El Conde, esquina Hostos. Y lo llevábamos, yo hice una relación muy estrecha en ese periodo con Raúl Pérez Peña, con el Bacho, que también fue parte de Fragua. Entonces cogíamos el periódico
una parte de los compañeros lo llevaba directamente a la universidad. Nosotros hacíamos el trayecto a pie, vendiendo también en la sociedad, en el pueblo, el periódico. Lo distribuíamos ¿Cómo lo en la vendían? universidad. Creo que eran como 5 o 10 centavos. Ya. Ahora no recuerdo exactamente el precio, pero lo vendíamos y lo pagábamos religiosamente. Yo llegué a vender 200 periódicos. ¿En un día? En un día, el día que salía. Claro, había una parte que era un tanto cautiva, ¿no? Porque los compañeros de curso, los compañeros de la facultad, íbamos a las diferentes facultades, pero también vendíamos esquina por esquina, ¿no? Porque ahí íbamos a pie a la universidad. Pues una vez transportando el periódico, no el periódico Fragua, fue el periódico El Popular, porque también yo, después de participar en la juventud del 14 de junio, ingresé al Partido Socialista Popular. Okay. Muy atraído por las ideas marxistas y los estudios marxistas. Ya el PSP iniciaba cursillos de formación marxista. Ya yo había participado en algunos cursillos en la estructura del 14 de junio, también de contenido marxista. Y el periódico El Popular se editaba en mimeógrafo con una cabecilla impresa. También yo tenía una asignación de distribución del periódico. Y iba en un carro que era de José Israel Cuello, un Fiat 500. Y choqué con un carro de la policía, ¿no? Ay. Se me atravesó un Farline nuevecito. Bueno, eso tiene todo un tema. Pero el hecho es real que me metieron en solitaria y ahí conocí más directamente, porque yo lo había visto en Puerto Plata cuando fue gobernador, a Inver Barrera, que era del Consejo de Estado. Eso fue en el año 62. Estuve en la solitaria, ahí desnudaban a uno, ¿no? Me sacaron de la solitaria, la universidad protestó, porque ya estamos en pleno inicio de la universidad. ¿Estuvo en la solitaria a raíz del choque? Sí, okay. Sí, porque llevaba el periódico El Popular. Sí, las manos en la masa. No, espérate. Ese no era El Popular esa vez. Es que el periódico era un periódico Fragua que decía Amiamato Inverato. Luis Amiama claro. y Inver Barrera eran las principales figuras del Consejo de Estado. Y entonces la policía capturó los periódicos. Y el tema del choque pasó a ser un tema secundario. Exacto. Frente al hecho de que yo llevaba un periódico que denunciaba, era un momento en que el Consejo de Estado iniciaba una política de persecución, de expulsión, de deportaciones. Entonces estábamos denunciando todo eso, ¿no? Y yo no olvidaré jamás que en un momento determinado me sacan de la solitaria, me llevan a una oficina cerca del despacho del jefe de la policía, que era Belisario Peguero. Y con Belisario Peguero, con Inver Barrera y otros oficiales ahí, Inver me dice, bueno, ¿usted es comunista? Digo, sí. Dice, pues el pleito está casado. Digo, pues está casado. Digo, pues está casado. ¿Lo llegaron a torturar? No. Ok. Ahí llega, viene la protesta de la universidad, la rectoría se movió, en fin. Me pusieron en libertad haciéndome algunas advertencias que naturalmente yo simplemente deseché. Porque el camino estaba tomado desde entonces, ¿no? Ya su vida tenía un norte para esa época. Claro, ya pues luego viene todo el tema de gobierno de Bosch. Ese periodo, la lucha contra el golpe. Ese periodo del gobierno del profesor Juan Bosch, breve por demás, ¿qué hacía Narciso Izaconde? ¿Cómo percibía el gobierno de Bosch? ¿Lo apoyaba? ¿Tenía algún tipo de Mira, el gobierno de Bosch fue un gran respiro. Ok. Yo nunca olvidaré las expresiones de mi madre, ¿no? Que había vivido toda una vida en la tiranía de Trujillo, ¿no?
Y como el Consejo de Estado fue un híbrido en el que hubo represión, hubo persecución, hubo política anticomunista, antiizquierda, pues habían tensiones en las casas, pero mamá se sintió absolutamente libre. Y eso de alguna manera impactaba a uno. Nosotros veíamos a Bosch como un liberal, reformador, que rápidamente, que además asumió posiciones muy dignas frente a temas cruciales, temas de soberanía, ¿no? La Constitución del 63. Es una constitución que para la época era de la más avanzada en el espectro latino-caribeño. En materia de libertades. Porque tenía la influencia de la Constitución del 40 en Cuba, consagraba derechos sociales en grandes dimensiones y profundidades. Evidentemente despertó la reacción de la oligarquía, de las élites capitalistas del país, del generalato corrompido, de Estados Unidos como poder imperialista. Ya nosotros teníamos una conciencia antiimperialista muy definida, en favor de la Revolución Cubana, en favor de la Revolución Argelina. Eso se reflejaba en el periódico Fragua, se reflejaba en el periódico Popular, en el 1J4. Éramos 3 organizaciones de izquierda, los troncos iniciales de la izquierda. El Partido Socialista Popular, el 14 de junio, que era el Partido de la Juventud entonces, ¿no? El Movimiento Popular Dominicano. Y bueno, en ese ambiente hicimos mucho en la lucha contra el golpe. Sí. Formamos ligas contra el golpe, organizaciones barriales, denunciábamos el golpe. Incluso había más pasividad en el PRD que en las izquierdas frente a la conspiración. Se movían también en los clubes barriales. Claro. Era un foco. Era el periodo en que comenzaban a formarse los clubes. Sí. Nos encontrábamos militantes de las 3 organizaciones en barrios populares, en Villa Consuelo, por ejemplo. Hicimos un trabajo social importante. Recuerdo que Efraín Sánchez Soriano, Ulises Cerón, que fue de los del 12 de enero, estuvo en ese grupo, con Asdrúbal Domínguez. Yo tuve compañeros de mucho valor en ese periodo. Yo, mi hermano, Asdrúbal, José Israel Cuello, Iván Tavares. En fin, era un periodo y bueno, conocimos. Creo que, bueno, déjame ver, no, la memoria a veces falla. Tranquilo. No. Esa prisión que yo te relaté fue la segunda, fue en el Consejo de Estado. La primera fue estando Balaguer todavía, post-Trujillo, post-ajusticiamiento Trujillo. Cuando se forma, sale a la luz pública la agrupación política 14 de junio. Bueno, se nos informó, yo era miembro de la dirección de la juventud del 14 de junio, se nos informó que había una amenaza contra el local del 14 de junio, que iba a ser rodeado por agentes de la seguridad, del SIN, y nos convocaron a ir en defensa del local. Sí, la información fue absolutamente cierta. Estaban en el local los principales dirigentes del 14 de junio, incluyendo Manolo Tavares. Había una cantidad enorme de jóvenes en el local. Era el segundo piso ahí de esa esquina del Conde con Hosto, frente al Vaquero. Y efectivamente, los matones del CIN rodearon el local. Yo había llegado muy temprano, antes de que los rodearon. Entramos muchos de los jóvenes. Busqué un machete en mi casa para llevármelo para el local. Bueno, la cuestión es que finalmente terminamos todos presos. Y habíamos más de 100 personas, más de 100 jóvenes ahí. Con Manolo nos metieron un sótano grande de la Policía Nacional.
Claro, eso fue un escándalo nacional e internacional. Fue uno de los intentos represivos de anular una conquista que era la salida a la legalidad del movimiento 14 de junio, después de toda la clandestinidad, la 40, las torturas. ¿Qué le pasó, don Narciso, a la izquierda dominicana? Estamos hablando de unos primeros años con mucha fuerza, con mucha presencia en el pensamiento joven. ¿Qué pasó luego? Conocemos, por supuesto, la represión del periodo de Balaguer, todo lo que vino después, el auge bueno de la derecha y de los grupos económicos poderosos en República Dominicana, pero uno siente al repasar esos eventos como que hubo una desintegración. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es un proceso muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo. Pero lo primero que hay que tener presente es lo siguiente. Previamente a ese hay un momento que es el momento estelar de las izquierdas, que fue en la lucha contra el golpe, entroncar con la insurrección de abril del 65. Es decir, el PRD hizo una labor de conspiración en las estructuras militares. En alguna medida el 14 hizo algo. Nosotros participamos muy activamente desde el liderazgo estudiantil. Fragua, Federación de Estudiantes Dominicanos, ya era la Federación de Estudiantes en la que estábamos, Amin Abel, Emma Tavares, yo, en fin, Narciso González. La universidad fue rodeada cuando el golpe, ¿no? Nosotros nos quedamos en la universidad, fue cercada, pero la universidad tenía fuero, el fuero no había sido violado. Desde ahí organizamos muchos movimientos e intentando varias marchas para romper el cerco. Duraron días ahí, ¿no? No, meses. Meses, hasta que explotó el polvorín y ellos decidieron romper el fuero, violar el suelo y entrar las tropas, destruyeron los laboratorios, nos buscaron por todas partes, ya nosotros nos habíamos escapado. Antes de que entrara la tropa, nosotros nos habíamos escapado. Pero lo que te quiero decir, el movimiento estudiantil era un movimiento muy vinculado al movimiento obrero, a los barrios populares también, a Poasi, a Unachocín, incluso al Sindicato Unido de Romana. Teníamos una relación y tuvimos muy activo en la preparación de un movimiento previo a abril, que fue la huelga del 1 de mayo del 64 contra el golpe de Estado. Todos los grupos de izquierda habíamos asumido junto con el PRD la consigna de retorno a la constitucionalidad sin elecciones, constitución del 63 sin elecciones, retorno del gobierno de Bosch. Y se desataron, se pusieron en movimiento múltiples formas de protesta, desde los movimientos profesionales, desde los gremios profesionales, pero la federación y el grupo Fragua jugaron un papel sumamente importante. Y estuvimos en condiciones de entrar en la ola que implicó la conspiración constitucionalista cuando descubren una parte de las ramas clandestinas del movimiento constitucionalista, el movimiento militar. Ellos tenían como consigna que si tocaban una parte del movimiento se levantaban todos. Cuando se levantan los cuarteles, que Peña Gómez anuncia el levantamiento, el contragolpe, se perseguía un contragolpe para reponer el gobierno. Pero el contragolpe fue parcial. Hubo una resistencia de una parte del ejército, porque hubo que precipitar la situación. Sobre todo las unidades con más poder de fuego, como la base aérea de San Isidro, con la infantería, con los blindados, la fuerza aérea, todo esto. Entonces se desata una guerra civil, una insurrección popular que tiene que enfrentar una parte poderosa del ejército que se mantenía leal al golpe de Estado. Ahí juega un papel importantísimo la izquierda. Entonces, en todo el curso de la insurrección de abril, la formación de los comandos, la relación con el liderazgo de Camaño, que es un factor nuevo en
la historia del país, en el sentido de que el pueblo crea un nuevo liderazgo. Nadie decretó, ni que Ramallo tenía antecedentes fuera de lo que fue enrolarse en la conspiración democrática. Entonces, esa revolución triunfó. Ok. O sea, que Triunfó con la toma de la fortaleza Osama y la batalla del Puente Duarte. La batalla del Puente Duarte fue decisiva. Sin la intervención habrían tenido éxito. Totalmente. Era una revolución democrática, popular, con perspectivas de cambios y de reformas importantes, ¿no? Y ya con mucho más conciencia del significado de lo que eran las bases constitucionales de ese gobierno y la formación de un nuevo ejército, porque se había formado un ejército que era el resultado del pueblo armado y de los militares constitucionalistas democráticos. Entonces, el viejo ejército, que se formó cuando la intervención del 16, que sí, Trujillo desarrolla, quedó destrozado por la fuerza del pueblo. Era una revolución auténtica. Y el factor contrarrevolucionario esencial fue la invasión militar norteamericana, que terminó ahí. Al punto de que desembarcan 40.000 marines en República Dominicana, que equivalían prácticamente a un poco más de las Fuerzas Armadas y la policía que existían en el país antes. Fue para doblegar. No, y para reemplazar lo que el pueblo había destruido. Ese fue un factor que inicialmente logró penetrar con una superioridad militar importante, logró cercar la insurrección en el casco de la capital, y previamente apoyando la fuerza de San Isidro hicieron la operación limpieza en toda la parte norte de la capital, los barrios populares, una gran matanza de jóvenes, ¿no? Y resistimos, hicimos la guerra patria ahí durante 4 meses. Es un periodo, reitero, estelar de la historia. Da para par de libros. Y ahí el 14, el PCP, bueno, el PCP se convierte, cambia el nombre por Partido Comunista Dominicano. En eso jugamos un papel importante en ese proceso. Pero la invasión norteamericana era mucho más que una simple invasión militar. Era un programa contrarrevolucionario, una estrategia contrarrevolucionaria para dominar este país. Y bueno, se inician las operaciones de asesinato selectivo. Ya no a la operación limpieza masiva que se hizo en la zona norte y todos los compañeros que pudieron morir en la guerra, se le suma una persecución selectiva de dirigentes, cuadros de la izquierda, ¿no? Pero más que eso es todo lo que viene después, de la expansión del capitalismo dependiente, todo el tema de la reposición, restablecimiento de todos los poderes fácticos que respondían a la política de Estados Unidos. Y las consecuencias de todo eso tienen que ver también con la división de las izquierdas, programas dirigidos a dividir las izquierdas con mucha inteligencia, ¿no? Aquí, cuando salimos de la guerra, se llegó a denunciar internacionalmente, hubo informaciones de muy buena fuente. Habían 5.000 agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Wow. Sirviendo en la izquierda, entre comillas. No. 5.000 agentes para diferentes funciones. Yeah. Tanto las funciones de acción de asesinato selectivo como la de intentos de infiltración, captación, inducción de determinadas políticas que podrían afectar al movimiento. En fin, reforzar todos los mecanismos de dominación de carácter ideológico, cultural,
Fue una contrarrevolución de la principal superpotencia del mundo. Con mucho más recursos, ¿verdad? Y adiestramiento en este tipo enormes de... recursos. Por eso te digo, es mucho más que lo militar. Claro. Es todo el peso de... Ahí viene todo el tema de las corporaciones transnacionales, los bancos, las mineras, la Gulf and Western, reemplazando a la Puerto Rico Sugar Company. Es todo un programa que definitivamente afecta al movimiento. Es decir, el movimiento que no fue derrotado en la misma insurrección es progresivamente derrotado a base de represión, pero también de políticas culturales, de siembra de determinadas líneas ideológicas que afectan el cuadro general de las izquierdas. Y luego viene todo el tema de las políticas neoliberales, cómo cambian eso, la estructura social del país, la composición social, bueno, los programas antisindicales que se hicieron aquí, todo el tema de la zona franca sin sindicatos, es decir, tomando la experiencia que ellos habían tenido anteriormente de lo que fuera el movimiento sindical dominicano en todo ese periodo, pues hicieron un programa también para dividir la fuerza de la clase obrera, actuar también en las áreas campesinas. La política de droga se introduce ahí, la traen los soldados norteamericanos, ¿no? La política de reclutamiento, de apertura de las fronteras norteamericanas para desinflar el movimiento. Un poquito, sí. Eso, por ejemplo, hubo un programa que aplicaron en San Francisco de Macorís, ¿no? Sí, conseguían visa fácil para estudiar, sí, para trabajar. Facilitaban las visas a los jóvenes de los barrios. Todo el tema también como te decía, comienzan las primeras organizaciones de distribución de drogas. Todo eso va desarrollándose y va afectando progresivamente el movimiento. Es una contrarrevolución de profundo calado y largo aliento que dura hasta la fecha. Hasta la fecha. Fíjate que además, fuerzas políticas que jugaron un papel importantísimo, no solo la izquierda como el PRD. El PRD se izquierdiza en cierta medida en la Revolución de Abril. Avanza hacia un partido nacionalista revolucionario, reformador. Es decir, el propio Bosch hace una crítica a la democracia representativa, liberal, asume después la tesis de la dictadura con respaldo popular. Los militares constitucionalistas también giran hacia la izquierda. Camaño, fíjate cómo le llega a impactar la figura del Che, le atrae la Revolución Cubana, que fue un hecho también que debí mencionarlo de los primeros, cómo lograron sacar el liderazgo militar de Abril después del pacto negociado. Eso no estaba en el pacto. Lo mandaron Eso no estaba en el pacto. Lo mandaron al exilio con cargos diplomáticos. Pero fue forzado. Pero además de la contrarreforma... Es decir, se había formado un frente político formidable, en el que estaba el PRD, el sector del Partido Social Cristiano que había participado en la Revolución de Abril, el 14 de junio, el MPD y el PCD, el Partido Comunista Dominicano, junto con el movimiento militar constitucionalista, con una coordinación en la que participaba Camaño y los principales líderes del movimiento constitucionalista. Ese era un frente patriótico que conducía la lucha en ese proceso. Es decir, el liderazgo político-militar de ese movimiento era el liderazgo de Camaño. Al sacar el liderazgo de Camaño se desorganizan las fuerzas y comienzan los procesos de dispersión.
Todo eso fue un trabajo político dirigido en ese sentido. En ese sentido. Le comentaba... Fíjate que además la República Dominicana pierde dos liderazgos formidables en corto tiempo. El de Manolo, en la lucha previa, en el plan guerrillero del 14 de junio, la insurrección guerrillera del 14, cae Manolo, un liderazgo forjado a partir de la expedición de junio, de la formación del movimiento 14 de junio. Y ya posteriormente el relevo es el liderazgo de Camaño y se pierde en la expedición del 73. Preguntarle, Narciso, ¿cómo vive una persona que es vista como antagonista al poder? ¿Cómo combina la práctica profesional, lo familiar, sin abandonar la lucha? Bueno, en mi caso, yo tuve que abandonar los estudios. Okay. Te explico por qué. Yo estaba en cuarto año de la facultad de medicina. Ya había pasado el cuarto hacia el quinto. El quinto año. Estaba ya haciendo las prácticas del quinto. Cuando nos expulsaron de la universidad. Eso fue parte también de la reacción que iba en dirección al golpe de Estado. Es decir, en la universidad predominaba un profesorado conservador. Vinculado a las derechas, que reprimía el movimiento estudiantil y la parte del movimiento profesoral que estaba en la línea de los cambios, ¿no? Fuerzas democráticas, fuerzas avanzadas, fuerzas transformadoras, fuerzas de izquierda. La dirección entera de la Federación de Estudiantes Dominicanos nos expulsaron. Yo estaba en quinto de medicina y tuve que interrumpir la carrera. Ahí viene la Revolución de Abril. Entro en la Revolución de Abril. Cuando intento reintegrarme a la universidad, en el 66, ya desataron la política de cacería. Le hicieron un atentado a mi hermano muy próximo a la casa de mi madre. Yo no había regresado a la casa de mi madre, me quedé en la zona constitucionalista. Por cierto, en la casa de Orlando Martínez, que ahí hicimos una relación de hermandad. ¿Llegó a vivir ahí con en la casa de Orlando Martínez? Sí. 6 meses yo viví en la casa de Orlando Martínez. Okay. Hice una relación con la familia. ¿En el mismo lugar donde finalmente, muy hermosa, donde finalmente en el mismo lugar? No. Él vivía aquí en la calle Lobatón, okay, ahí cerca de la bomba de gasolina de la Independencia, de la ESO. Sí. Es cerca, relativamente. Sí, porque a Orlando cerca. lo matan es en la parte trasera de la universidad, ¿no? A Orlando. Sí, a Orlando lo matan en la universidad, pero ya él vivía en lo que le dicen Mata Hambre, de aquel lado de la Abraham Lincoln. Pero la primera casa en la capital de ellos fue aquí en la zona constitucionalista, eso estaba en la zona constitucionalista. Pues la zona terminaba en la Pasteur, antes de la Pasteur estaba la casa de Orlando. Bueno, entonces me fui a la clandestinidad. De los 12 años de Balaguer, yo pasé poco más de 5 años en clandestinidad total. Wow. Y 2 años de exilio. ¿Hubo espacio para el amor? Claro que sí. Hubo espacio para el amor desde la vida universitaria, que ahí conocí a Lourdes. A Lourdes. Conocí a Lourdes y en todo el proceso de la lucha ¿Cómo lo hacían en esa etapa difícil? Eso tiene una historia, que es una historia hermosísima, porque una de las cosas más lindas en la vida son los amores furtivos, con todas las tensiones que pueda haber, ¿no? Ella se cambiaba, se disfrazaba, yo también, viviendo en la clandestinidad, combinábamos con personas amigas que nos daban seguridad, sí. Nos juntábamos en esas casas, así. Es decir, yo conocí a mi primer hijo a los 3 meses de haber nacido. Al segundo lo conocí 1 mes después, por todas las medidas que había que tomar para hacerlo. ¿Cuántos hijos tuvieron finalmente? 3 hijos. 3 varones. 3 varones.
Y ahora tenemos 4 nietas y un nieto. Es uno de los grandes logros nuestros como pareja, una familia muy linda, con mucho amor, que viene también de la madre de ella, de doña Chechele, de mi madre, de mi papá. Ese cariño, ese amor se fue transmitiendo. ¿Cuál es el apellido de Lourdes? Y aparte del orgullo de haber participado en todos esos momentos de lucha y de haber sobrevivido, yo digo no solo físicamente, bueno, porque ese es un aspecto. Sí. Yo sobreviví físicamente a base de técnica clandestina, ¿no? Y de muchos respaldos y protección de gente, ¿no? A la que le agradezco infinitamente. Entre ellos a sectores de la iglesia. Ajá. Porque el Partido Comunista Dominicano fue el primer partido de izquierda que abrió el proceso de diálogo con los cristianos revolucionarios, camilistas, lo que le llamaron los corecatos, los cristianos comprometidos, los primeros sacerdotes que incursionaban en la lucha política revolucionaria. Y entonces ahí se crea un vínculo que en un momento determinado, cuando se agotaron las condiciones de la clandestinidad, que el partido me impone prácticamente salir del país para salvar la vida, ahí entra en juego la relación con los cristianos y los sacerdotes. Yo salí de aquí vestido de cura. De cura. Vestido de cura en un barco español. ¿En qué tiempo duró ese exilio? 2 años aproximadamente. 2 años. ¿Eso fue en qué año? Yo crucé primero a España, pero brevemente, unos 15 días. Pasé por París, fui a Rumanía y me establecí en la Unión Soviética, en Moscú. Ahí hice algunos estudios sobre el capital, sobre el marxismo. Luego pasé a Rumanía. Estuve 2 meses en Italia y finalmente retorné clandestinamente también, como ciudadano español. Como ciudadano español. Con un apoyo inmenso del Partido Comunista de España. De España. ¿En qué año fue eso? ¿Lo recuerdas? Eso fue, el año del retorno fue el 73. 73. Justamente el 26 de enero, día de Duarte, de 1973. En 1973 yo regresé al país. ¿Y se había ido en el 70 o en el 71? Yo me había ido a finales del 70. A finales del 70. A finales del 70. Ok. Sí. Si usted tuviera, no se puede, pero si tuviera la posibilidad de cambiar algo de su pasado, ¿qué cambiaría? Hacerlo mejor todo, pero hacerlo. Pero hacerlo. Además, no me arrepiento absolutamente de nada en términos de lo esencial. Claro, con la experiencia que uno tiene acumulada, hubiera hecho las cosas mejores, ¿no? Y no hubiera cometido una serie de errores que se cometen. Pero esa es decir, la lucha revolucionaria es también la confrontación permanente entre el ensayo, el acierto, el error. Esa es la lucha. Solo no falla el que no lucha. Pero para mí, sobrevivir desde el punto de vista de las ideas, porque me siento cada vez más comunista, más socialista, más revolucionario, más decidido a transformar la sociedad y el mundo, a pesar de todas las adversidades. Creo que estoy en un momento también singular de la historia de la humanidad, con un sistema capitalista en decadencia, en descomposición, pero sumamente agresivo, con fuerzas muy conservadoras, el surgimiento de fuerzas neofascistas, que ve lo que pasa a nivel del poder imperial de los Estados Unidos. Pero evidentemente esa pretensión de una hegemonía absoluta, de un mundo unipolar, está rota, está superada. Y eso abre nuevos caminos, nuevos chances. La historia, lo primero es lo siguiente. Yo creo que aquí lo que ha fracasado son las derechas, son las élites capitalistas, que han podrido el poder,
Aquí lo que tenemos es un Estado delincuente, con una vocación enorme de narcoestado incluso. No puede haber más corrupción, no puede haber más narcocorrupción. Aquí hay una narcoeconomía fuerte. ¿Hemos retrocedido entonces? Bueno, es que los procesos son así. Y además, las crisis y las crisis de decadencia dan todos esos fenómenos, dan todos esos engendros, dan todas esas descomposiciones. Incluso momentos muy peligrosos, porque el poder se torna muy agresivo. Mira la guerra, mira lo que está pasando a nivel de Palestina, del Medio Oriente. Lo que ha pretendido destruir ciudades enteras, decenas de miles de muertos, de heridos. La cadena de guerra desde el inicio de este siglo, 2000, la cadena de guerra, Irak, Afganistán, Yugoslavia, Libia, Yemen, en fin. Sí, que no paran. Y sigue, no para. Es como si fuera capítulos de una tercera guerra mundial, que ahora toma una dimensión enorme por lo que está pasando en Europa, la guerra de la OTAN en el escenario ucraniano contra Rusia. Pero todo eso está fracasando de alguna manera, a un costo muy fuerte, muy desgarrador, pero está fracasando. Y tienen que surgir necesariamente las fuerzas porque generalmente de los niveles de opresión y de lo absurdo de la dominación, surge la inteligencia del cambio. ¿Ve condiciones para que en República Dominicana surja alguna idea revolucionaria? No, las ideas existen. Bueno, que se aplique, ¿verdad? Las ideas existen organizaciones, claro, pequeñas, divididas, se hacen esfuerzos de unidad, ojalá den los mejores frutos en un futuro próximo, pero hay días, hay horas a veces que valen por décadas. Los movimientos se desarrollan porque la generación nuestra fue también, como te decía, el fruto de una época. En la época del fin de una tiranía, de la expedición de junio del 59, de esa heroicidad del movimiento 14 de junio, de abril del 65, ¿entiendes? No se le puede pedir a las generaciones actuales, porque también hubo toda una programación. Uno de los elementos que también olvidé de mencionarte en el programa contrarrevolucionario post-abril del 65 es cómo se han robado la memoria histórica para quitársela a las nuevas generaciones. La historia es reciente, tú le preguntas a los jóvenes sobre el 14 de junio, sobre la exposición, sobre abril del 65, y no saben qué responder. Pero eso fue programado en el sistema educativo dominicano, en los medios de comunicación, todo eso está articulado para producir ese resultado. Pero eso en un momento determinado, los hechos son tan contundentes. Por ejemplo, ¿qué estarán pensando los jóvenes con lo que está pasando en Senasa? Y la salud de su familia, de su gente. Y cuando te digo los jóvenes, porque hay juventudes y juventudes. Está la juventud de los barrios populares, ¿no? De los ninis, la mayoría sin posibilidad de estudiar, sin posibilidad de trabajar. Ni se enteran ni se interesan. ¿Se entiende? Entonces, ahí aplican el programa de droga, los puntos de droga, pero todo eso implica también una vida precaria. Claro, falta reproducir en un lenguaje cada vez más accesible para las nuevas generaciones de los diferentes sectores sociales, reproducir el conocimiento de la historia, el conocimiento de la realidad, de lo que pasa en el mundo, de sus causas. Es decir, el esfuerzo de educación popular falta. Cuando eso se... Claro, las situaciones, las confrontaciones, las tensiones sociales va creando mejores condiciones para eso. Cuando eso se logre articular, el movimiento vuelve a reproducirse. Muy bien. Porque la historia, uno piensa, como uno
el ser humano tiene un norte de vida limitado en relación con la historia de la humanidad. ¿Tú entiendes? Uno quisiera que los cambios se produjeran en vida de uno, ¿no? Pero además, como se fomenta el individualismo, el egoísmo, no la solidaridad, no el colectivismo, también entonces se tiende a pensar solo en función de uno. Pero no, la historia se mueve en grandes periodos, en grandes ciclos. Y los cambios se dan parcialmente y luego se retoman y se reproducen. A llegar a determinados niveles de progreso en la ciencia, en las diferentes ramas de la ciencia, en el desarrollo de la fuerza productiva, le ha costado mucho a la humanidad. Así es. Pero lo último que se puede perder es la esperanza. La esperanza. Y eso no lo van a lograr con nosotros. Así es. ¿Qué le gusta hacer a Narciso en su tiempo libre? En mi tiempo libre, que es poco, aunque trato de hacerlo, bueno, yo soy apasionado del mar, trato de ir a... Sigue todavía mar, con el mismo playa, gusto, ¿verdad? Sí, dominadita, todo esto, ¿no? La lectura, el cine, pero no el cine, es decir, yo he tenido una vida muy restringida por los asuntos de seguridad personal, claro, ¿no? Por los intereses que he enfrentado, por cómo he enfrentado a las élites capitalistas de este país, al poder real, a los militares asesinos, criminales, a los políticos corruptos. Todo eso genera esa parte del odio que yo creo que es pequeña, pero muy agresiva. En general, lo que yo siento en esta sociedad es que hay cariño y respeto por la trayectoria que he librado. Pero esa... Pequeñita pero agresiva, el odio. Sí, pero entonces eso me ha limitado a, por ejemplo, ir aunque ya todo eso va perdiendo fuerza con lo de Netflix y todo eso. Sí. Es decir, ya los cines, cuando pude ir, iba a los cines, ahora veo a nivel por televisión, todo esto. Bueno, comparto mucho con la familia, con la nietada. ¿Cuántos nietos son ya? 4 nietas y un nieto. Ya hay 4 universitarios. Hay uno graduado, una que se está graduando y hay 3 que están en la universidad ya. ¿Y comparten? Estamos esperando los bisnietos. Los bisnietos que lleguen. ¿Algunos de ellos comparten las ideologías de izquierda? ¿Tienen interés? Son de otra generación, pero son muy sensibles. Están muy impactados por la tradición familiar de alguna manera. Son tremendamente solidarios. ¿Usted dijo algo? Nosotros desarrollamos, Lourdes y yo, Lulú y yo, que tenemos 58 años de casados, 64 de amores. Wow. Sin un palopié. Sin un palopié. Sin un palopié. Es como yo le decía a Yané. Yo le decía de las relaciones con mi hermano. Mi hermano y yo compartimos como los 2 Isaac Conde del planeta, los 2 únicos. Sí. Isaac Conde del planeta, eran 2 hermanos, más de 80 años juntos, ¿no? Claro. Él muere a los 85, yo voy a cumplir 83. Y nunca tuvimos un pleito, ni cuando éramos niños. Pero igual, mis amores, mi compañera de amor y de lucha, hemos tenido una relación sumamente hermosa. ¿Cómo se logra eso? Armónica. Que ahora la gente se divorcia a los 2 años, Narciso, 5 años máximo. Es que tú sabes que el amor tiene algo parecido a la militancia. La militancia hay que reafirmarla cada día. El amor hay que reafirmarlo cada momento, cada día. Y en eso hay que también tener un gran sentido de tolerancia, ¿no? Porque definitivamente no somos iguales, pero tenemos derechos iguales. Está la diferencia de sexo, pero está también la formación, todo esto. La crianza. El carácter, las inclinaciones de cada quien. Entonces ahí es que hay que armonizar las cosas, ¿no? Bueno. Pero el amor lo puede todo. El amor
hace cosas grandiosas. ¿Podría aplicarse una revolución del amor en nuestro país? Tiene que ser del amor. Una revolución sin amor Social, y sin la parte alegría social. no es revolución. La revolución tiene que permanentemente vencer la tristeza, colocar en el centro la alegría, vencer el odio y situar en términos globales, en términos integrales, el amor como factor de unión. Usted dijo algo ahorita que me dejó pensando y pienso que es así. Habló sobre que el odio pequeñito e intenso, pero pequeñito porque sin lugar a dudas que la población en sentido general lo que le guarda es mucho respeto. Te voy a decir una cosa. Ajá. Yo no tengo en la memoria, porque fueron muchos los momentos, el número de veces en que mi vida se vio en peligro inminente. Planes para matarme. Después que matan a Orlando, eso se multiplicó. Y en todos los casos, yo tuve informaciones previas que venían hasta de los propios cuerpos militares, de personas que me confesaron a mí, en contacto que hice posteriores con ellos, me confesaron, me dijeron, después de la muerte de Orlando, me hicieron un programa para matarme en el año 87, incluso, por todo lo que habíamos desarrollado en términos contra la impunidad de los asesinos de Orlando. Me dijo, me dieron la tarea, yo soy un buen tirador, me dijo. Me dieron en el equipo que te iba a caer, me dieron la tarea de matarte. Y no dormí esa noche, me dijo. Pensando en lo que me iba a pasar a mí y a toda mi familia después. Y él lo relacionaba con lo que le estaba pasando a los asesinos de Orlando. Claro. Que si bien los asesinos intelectuales no fueron condenados, pero le hicimos la vida imposible de alguna manera. La condena de la sociedad. Condena moral. La condena moral fue sumamente intensa, sumamente intensa. Mira, la primera vez que salvé mi vida, porque yo creo que esa era difícil salvarse, fue después de la guerra de abril, al inicio del 66, en un viaje que yo hice a Barahona para formar un grupo, una célula del Partido Comunista Dominicano. Y yo iba con un compañero que tenía la relación directa en Barahona. Y nos detuvieron, íbamos en un carro Volkswagen, nos detuvieron aproximadamente el 12 de Jaina. Y nos identificaron. Y un teniente se la jugó. O sea, el teniente nos reconoció. Sí. Y hizo una maniobra de tal manera que nos dejó salir. Y después de eso, hizo contacto con un compañero que vivía cerca de su casa, en Villa Francisca. Y le contó todo. Y le dijo, si lo agarran ahí, no sale de ahí. Eso fue un teniente joven. Hizo que no lo conocía. Ah, no, estos muchachos, déjalo ahí. Sí, cosas así, ¿verdad? Exacto. Sí. Son cosas. Y así pasaron en múltiples momentos. Eso ha cambiado en los últimos años, ¿verdad? Ha cambiado en los últimos años. Sí, pero yo siento que en los propios oficiales de las Fuerzas Armadas hay deferencia y hay respeto hacia uno. Puede que algunos jefes que uno ha enfrentado directamente tengan ese odio, ¿no? Pero van desapareciendo poco a poco. Pero en general no se da esa criminalidad bastante generalizada. Y hay respeto hacia uno, ¿no? Así es. Un respeto colectivo. Y a veces, más que respeto, ¿tú entiendes? Puede haber. Porque yo me he encontrado con oficiales que me han dado abrazos en la calle. Claro. Me da gusto conocerlo por su historia. Todavía los años acumulados y claro, indiscutiblemente también los aportes que desde su posición le ha hecho
a República Dominicana, que si tenemos hoy un clima de libertades, se debe en gran parte a esa lucha que ustedes Sí, aquí, encabezaron en algún momento. Mira, por eso te digo, aquí es el fracaso de la derecha, porque no hay una sola conquista social, económica, en materia política de libertades, una facción, una pequeña señal de libertad en la que no ha estado presente la izquierda, luchando y conquistando. Han estado otros sectores democráticos, otras fuerzas con otras características en determinado momento, pero el panorama ahora es diferente. Todo el sistema de partido tradicional se ha vuelto un sistema conservador, ultraderechista cada vez más, hasta con contenidos neofascistas, corrupto, corruptor. Incluso organizaciones que se identifican como No, que son de izquierda. Con historia, es decir, que no fue cualquier cosa, cualquier trabajo político. En eso hay que ponerle su medallita a la CIA y a toda esa gente. Lo que lograron hacer con el PRD, lo que lograron hacer con el PLD de Juan Bosch, convertirlo en una fuerza de la contrarrevolución, del conservadurismo, de la reproducción del sistema. Por eso es que ha sido tan difícil el proceso. Sí. ¿Lo entiendes? No era lo mismo. Esa avalancha que llegó a abril y trascendió a abril, PRD, militares constitucionalistas, la diversidad de la izquierda, era un torrente. ¿Podría decirse que no hay diferencia alguna entre las fuerzas políticas mayoritarias? No, es un partido único con facciones que pelean por sus ambiciones. Un partido único. Sí, un partido único, es todo. Y mira, y el tema es más que eso, porque no es solo el sistema de partidos, son la oligarquía capitalista, es una oligarquía aquí voraz, que no cede en su ambición de lucro permanentemente. Está impregnada de ideas conservadoras. Hay un sector medio industrial y los pequeños, medianos, que tienen otra mentalidad. Pero las élites que dominan el poder y todo el sistema de dominación, todos los poderes, incluyendo el poder mediático, está realmente bajo control de ideas conservadoras. Y lo peor de todo, absolutamente subordinado al poder imperial de los Estados Unidos. Pero mira lo que acaba de producirse ahora. ¿Cómo es posible que países que pertenecen a América, que por derecho, si se hace una cumbre de las Américas, tienen derecho como Estado, y lo excluyen descaradamente? Le dicen, usted no puede venir aquí. Venezuela, Nicaragua. Pero además, afectando una tradición hermosa, porque junio del 59 que hablamos aquí, fue en Cuba que se organizó eso, con apoyo de Fidel, con apoyo del Che, con apoyo de Raúl, ¿te entiendes? Pero es que es una unidad que viene de Atuey, Máximo Gómez en Cuba. ¿Cómo usted va a excluir un país que tiene esa historia? O que tiene la historia de Venezuela que acoge a Duarte. Es una cosa... Bueno. Pero además es la sumisión, es el lacayismo en extremo. Es muy parcializado el gobierno, ¿no? Nosotros no tenemos un presidente, nosotros tenemos un gobernador de colonia. ¿Qué? Un gobernador de colonia es lo que tenemos. Pero sin derechos. Este es un país dominado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Y en la economía por el FMI, el Banco Mundial. Eso es el poder supremo. La famosa aldea global. La embajada manda más que el palacio. La embajada americana, estadounidense. Bueno, don Narciso, muchísimas gracias de verdad por sacar de su tiempo para compartir con nosotros. Muy ilustrativo todo. Conversar con usted siempre un privilegio. Gracias, de verdad que sí. Gracias a ti, creo que fue una buena idea. Sí, porque se quedan estos testimonios. Claro, por supuesto. A veces eso estimula a uno, le estimula la conciencia. Sí.
Tú sabes que el tema de los años y la memoria es un gran tema que hay que irlo trabajando, pero no, pero bien, quedó muy bien. Así que muchísimas gracias, de verdad que sí. Pase feliz resto de tarde. Señores, hasta aquí este episodio de Rebeldes con Causa.